Lo que está ocurriendo en este momento no es simplemente una noticia más en el ciclo informativo internacional, lo que estamos presenciando es algo mucho más profundo, una sacudida silenciosa en el tablero del poder mundial. Un movimiento estratégico que puede cambiar la manera en que el planeta comercia, transporta energía y define las rutas económicas del siglo XXI durante décadas. El mundo se acostumbró a pensar que las grandes decisiones geopolíticas nacían en Washington, en Bruselas, en Pekín o en Moscú. Pero ahora algo inesperado está ocurriendo, una pieza que muchos consideraban secundaria en el tablero global está comenzando a moverse con una fuerza que nadie anticipó. México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, está ejecutando una jugada estratégica que para muchos analistas representa uno de los movimientos geopolíticos más audaces de las últimas décadas, porque lo que se acaba de poner en marcha en el istmo de Tehuantepec no es simplemente un proyecto de infraestructura, es una nueva arteria del comercio mundial, un corredor logístico y energético que tiene el potencial de redibujar el mapa económico del planeta. Para entender la magnitud de este momento, hay que recordar cómo funcionaba el comercio global durante más de 100 años. Si un barco quería cruzar del Océano Pacífico al Atlántico, tenía prácticamente una sola opción, el Canal de Panamá. Ese paso estrecho se convirtió en el cuello de botella más importante del comercio mundial y durante generaciones fue un punto estratégico que determinaba rutas comerciales, tiempos de transporte y costos logísticos. Millones de contenedores cruzaban cada año por ese corredor marítimo y alrededor de él se organizaba gran parte del tráfico global de mercancías. Pero en los últimos años el crecimiento del comercio internacional comenzó a mostrar los límites de esa infraestructura. Las filas de barcos esperando cruzar se volvieron cada vez más largas, los costos aumentaron y los retrasos comenzaron a afectar cadenas de suministro completas en diferentes partes del mundo. Fue en ese contexto que surgió una idea que durante décadas había parecido demasiado ambiciosa: crear un corredor interoceánico en México que permitiera transportar mercancías y energía entre los dos océanos. Sin depender del Canal de Panamá durante mucho tiempo, esa idea quedó atrapada entre planes inconclusos, proyectos cancelados y promesas políticas que nunca se materializaban. Pero ahora la situación es distinta, porque el proyecto no solo fue retomado, sino que fue llevado a una escala que pocos imaginaban posible. El llamado superpuerto del Istmo de Tehuantepec es en realidad mucho más que un puerto o una terminal marítima, es un sistema logístico completo que conecta dos océanos a través de una red de infraestructura moderna, de altísima capacidad, en el lado del Pacífico. El puerto de Salina Cruz ha sido transformado en una terminal capaz de recibir algunos de los barcos de carga más grandes del mundo, mientras que en el Golfo de México el puerto de Coatzacoalcos se ha convertido en la puerta de entrada hacia el Atlántico. Entre ambos puntos se extiende un corredor ferroviario de alta velocidad diseñado específicamente para transportar contenedores a gran escala. El trayecto que conecta ambos océanos atraviesa poco más de 300 kilómetros del istmo y puede ser recorrido por trenes de carga en menos de 7 horas. Algo que en términos logísticos representa una revolución, porque permite que un contenedor descargado en el Pacífico pueda estar listo para embarcar hacia Europa o la costa este de Estados Unidos el mismo día. Pero la verdadera dimensión estratégica del proyecto no se limita al transporte de mercancías. Paralelamente al corredor ferroviario, se ha construido una red energética que incluye gasoductos terminales de licuefacción y plantas de almacenamiento de gas natural. Estas instalaciones convierten al corredor en un nodo energético de primer orden capaz de recibir gas natural desde Estados Unidos, transportarlo hacia el Pacífico, procesarlo y enviarlo hacia los mercados asiáticos con una eficiencia que reduce costos y tiempos de transporte de manera drástica en el mundo de la energía, donde cada hora de transporte implica millones de dólares en costos. Esta capacidad logística representa una ventaja competitiva gigantesca. Por eso muchos analistas ya hablan del corredor interoceánico como una nueva yugular energética para el comercio global, un punto donde convergen rutas comerciales, cadenas industriales y flujos energéticos que conectan tres continentes al mismo tiempo. Las cifras iniciales son impresionantes según estimaciones preliminares de consultoras marítimas internacionales. El nuevo corredor podría reducir los tiempos de transporte entre Asia y la costa este de América del Norte o Europa hasta en un 40%. Una reducción de esa magnitud tiene consecuencias enormes para las empresas que dependen de cadenas de suministro globales, porque significa que los productos pueden llegar a los mercados más rápido con menores costos logísticos y con menos riesgos de retrasos. Para compañías que operan en sectores como la electrónica, la industria automotriz o la fabricación de semiconductores,
Esas ventajas pueden significar miles de millones de dólares en ahorros anuales, por eso alrededor del corredor interoceánico comenzaron a aparecer parques industriales, zonas logísticas y centros de manufactura diseñados para aprovechar esa nueva conectividad entre océanos. En total, se han anunciado inversiones que superan los 200.000 millones de dólares provenientes de empresas que buscan posicionarse cerca de esta nueva arteria comercial. Sin embargo, el aspecto más sorprendente de esta estrategia no es solo la infraestructura física, sino el entramado geopolítico que se ha construido alrededor del proyecto, porque un corredor logístico de esta escala no solo requiere inversión, necesita también protección política y respaldo internacional, y aquí es donde entra en juego una de las maniobras diplomáticas más interesantes de los últimos años. Mientras la atención mediática se concentraba en las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos, delegaciones mexicanas trabajaban discretamente para construir alianzas económicas con algunos de los actores energéticos más poderosos del planeta, países del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, comenzaron a mostrar interés en participar como inversionistas estratégicos en el desarrollo del corredor interoceánico. Estos países poseen algunos de los fondos soberanos más grandes del mundo y están buscando diversificar sus economías más allá de la producción de petróleo tradicional. Para ellos, participar en un proyecto logístico de alcance global representaba una oportunidad única de posicionarse en nuevas rutas energéticas y comerciales. Los acuerdos alcanzados permitieron que fondos de inversión de Medio Oriente se convirtieran en socios clave en el desarrollo de plantas energéticas terminales, de gas natural y zonas industriales dentro del corredor mexicano. A cambio, estas potencias energéticas obtienen acceso preferencial a una ruta estratégica que les permite exportar productos energéticos hacia los mercados asiáticos sin depender exclusivamente de rutas tradicionales controladas por otras potencias. El resultado es una red de intereses económicos compartidos que convierte al corredor interoceánico en un proyecto global más que en una simple obra nacional. En otras palabras, cualquier intento de bloquear o desestabilizar esta infraestructura no afectaría solamente a México, afectaría a una red internacional de inversionistas, empresas energéticas y gobiernos con intereses económicos directos en su funcionamiento. Este es precisamente el punto donde la historia adquiere un tono geopolítico más intenso, porque la aparición de una infraestructura capaz de alterar rutas comerciales globales inevitablemente genera reacciones en las potencias que históricamente han dominado esas rutas durante años. Estados Unidos ejerció una influencia determinante sobre el comercio del hemisferio occidental en gran medida gracias a su control estratégico de rutas marítimas, puertos y sistemas financieros. Pero la aparición de un corredor alternativo en territorio mexicano introduce una variable completamente nueva en ese equilibrio. Algunos sectores políticos en Washington han reaccionado con preocupación ante la posibilidad de que México se convierta en un nodo logístico y energético con influencia suficiente para redefinir flujos comerciales regionales y globales. En medio de estas tensiones diplomáticas surgió un episodio que captó la atención internacional cuando México llevó ante organismos multilaterales una serie de argumentos jurídicos relacionados con la soberanía económica y la protección de proyectos estratégicos frente a presiones externas. El debate se trasladó a foros internacionales donde varios países expresaron su respaldo al derecho de México a desarrollar infraestructura logística dentro de su territorio. Sin interferencias externas, este respaldo diplomático reforzó la posición del país en un momento crucial y contribuyó a crear un entorno político más favorable para la consolidación del proyecto. Para muchos analistas, lo que estamos viendo no es simplemente la inauguración de una obra de infraestructura, sino el surgimiento de un nuevo centro de gravedad económico en el hemisferio occidental, un punto donde convergen intereses comerciales, energéticos e industriales de diferentes regiones del planeta. Si el corredor interoceánico logra operar a plena capacidad durante los próximos años, podría convertirse en una de las plataformas logísticas más importantes del mundo, alterando el equilibrio histórico que durante décadas favoreció a otras rutas comerciales tradicionales. Y aquí es donde aparece la verdadera pregunta estratégica: ¿qué significa todo esto para el futuro del orden económico global? Porque si el comercio internacional comienza a reorganizarse alrededor de nuevas rutas logísticas, entonces el mapa de poder económico también empezará a cambiar. Los países que controlan las infraestructuras críticas del comercio global poseen una influencia enorme sobre las cadenas de suministro,
La energía y el flujo de capitales durante siglos, los imperios marítimos dominaron el comercio mundial precisamente porque controlaban los puertos y los estrechos estratégicos. Ahora, en pleno siglo XXI, la lógica es similar, pero las herramientas son diferentes. Ferrocarriles de alta capacidad, terminales energéticas, corredores industriales y alianzas financieras reemplazan a las flotas navales como instrumentos de influencia económica. México parece haber entendido esa lógica mejor que muchos. Observadores internacionales esperaban, en lugar de limitarse a reaccionar ante las presiones externas, el país decidió invertir en infraestructura que aumenta su valor estratégico dentro del comercio global, y cuando un país se vuelve indispensable para las rutas comerciales del mundo, su capacidad de negociación en el escenario internacional crece de manera automática porque ningún actor económico quiere interrumpir una arteria que transporta miles de millones de dólares en mercancías y energía cada día.